Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En Contexto, programa de capellanía. Y como ahí nuestro pastor tiene muchas ganas de saludarnos en esta mañana, damos la más cordial bienvenida al conductor del programa En Contexto, nuestro pastor Moisés Sánchez, junto a nuestros invitados, nuestro director, don José Insunza, y nuestro gran invitado en este día, Nueva Educación, gran tema, Arnoldo Cisternas. Bienvenidos. Muchas gracias, Violeta. ¿Cómo está, querida comunidad educativa? Colegio Inglés. Un día alguien dijo, ¿sabe, pastor? El Colegio Inglés no solo le pertenece a la Iglesia Metodista de Chile. El Colegio Inglés le pertenece a la ciudad de Iquique, a la región de Tarapacá. Y yo estoy de acuerdo con eso. 137 años de presencia en esta región, nuestro querido Colegio Inglés. Bien, hoy es un día especial. Hoy, 23 de agosto, es un día especial. Especial por dos motivos. Un motivo personal. Mi hermana hoy cumple 66 años, 23 de agosto. Así que si nos está viendo, la saludo. Y segundo, porque estamos dando inicio a este programa En Contexto. Este es el primer programa que estamos comenzando en este ciclo de programas que vamos a tener. Y cómo no, tenerlo con este gran invitado, que ya lo anunciaba Violeta. Así es que un saludo para todos y para todas los que nos están viendo ahora mismo, pero los que se van a conectar hoy en la tarde o en algún momento y nos van a estar acompañando. Bien, quiero saludar a Arnoldo, a nuestro director José también, y me gustaría que ellos dijeran unas palabras, que se presentaran. Bueno, al director lo conocemos todo, pero nuestro invitado no es muy conocido, pero ya va a ser conocido más adelante, porque espero que no sea la primera y la única vez que lo tengamos. Arnoldo, cuéntenos algo de usted para que también nuestra comunidad educativa lo conozca. Bueno, hola Moisés, muchas gracias por la invitación. Soy Arnoldo Cisternas. Soy psicólogo, me dedico a innovación educativa, cambio organizacional en organizaciones de distintos tipos, empresas y mundo educativo, también mundo sanitario, en hospitales y cosas así. Tengo 52 años, soy padre de 3 hijas, de Amanda, Leonor y Matilde. Estoy casado con la Gaby y me he dedicado desde ya hace muchos años a lo que es el trabajo en educación, el cambio en educación. Y en los últimos 7 años hemos estado en un proceso fuerte, muy fuerte, de trabajo en poder promover una educación nueva en Chile y en América Latina. Así que espero que hoy día les podamos compartir y conversar sobre este tema. Este año, en el mes de enero, tuvimos la oportunidad de viajar a Barcelona con José y disfrutar de las escuelas que están cambiando y migrando hacia un nuevo paradigma educativo. Así que nada más, muy contento de poder compartir la visión y la mirada de lo que es el cambio que el mundo está viviendo hoy día para una educación apropiada para el siglo XXI, los desafíos que tiene el siglo XXI. Gracias, Arnoldo. Bueno, vamos a estar hablando precisamente de eso que Arnoldo ya nos estaba anunciando. Bueno, José Insunza, nuestro director. ¿Cómo está, director? Muy bien, un gran saludo a todos los que nos están mirando, a todos los televidentes del canal. Y bueno, orgulloso y también contento de poder tener este medio, ¿cierto?, de comunicación para contarles qué es lo que está haciendo nuestro establecimiento, y también agradecerle también a Arnoldo su presencia, porque ha sido muy importante para todo este trabajo y este proyecto que queremos generar de aquí en adelante. Así que muy contento y muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias, director. Bueno, contarle a Arnoldo que una de las cosas que a nosotros nos sorprende es lo interesada y lo comprometida que es nuestra comunidad educativa respecto de todo lo que nuestro colegio tiene en las redes sociales. Nosotros, cuando ponemos algo en las redes sociales que tiene que ver con nuestro colegio, rapidito vamos a ver y tiene muchas reproducciones. Eso significa que la comunidad educativa está bastante interesada en lo que nuestro colegio está haciendo. Un pensamiento bíblico para nuestro programa de hoy. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
Eso dice la palabra del Señor para el día de hoy. Bien, vamos a entrar en el tema entonces, del cual ya nuestro invitado nos estaba hablando, acerca de la nueva educación. Pero antes de entrar a lo que es la nueva educación, de la cual Arnoldo sí nos va a hablar, quiero yo preguntarle a nuestro director, ¿cuáles son los motivos para que nuestro colegio se involucre en lo que se ha denominado la nueva educación? Director. Bueno, principalmente mi viaje a España, como tal lo dijo Arnoldo, fue bastante interesante, bastante importante. Y eso me sirvió para darme cuenta de lo que está sucediendo en el mundo de la educación. Yo creo que fue un tiempo realmente importante. Y principalmente también me interesa ir promoviendo lo que es el cambio cultural y ir a ese nuevo paradigma educativo. Yo creo que la forma de enseñar debe ir cambiando en nuestros estudiantes y queremos promover esos cambios de alguna forma, no sé, descubrir a nuestros estudiantes, ¿cierto? Que vayan descubriendo el aprendizaje mediante la exploración, el establecimiento de relaciones, el trabajo en equipo, que es muy importante, y queremos ayudar en lo que respecta a la educación. Por lo tanto, me interesa bastante que la comunidad conozca lo que vamos a hacer y la importancia que tiene este nuevo paradigma educativo. Qué bien, interesante. Arnoldo, ¿qué es la nueva educación y qué diferencia esta nueva educación de la educación como la hemos conocido hasta hoy? La mejor manera de poder explicar qué es la nueva educación, sobre todo si pensamos que este programa va a ser visto por apoderados, me imagino, por sí, mamá y por papá, sí, que van a estar interesados en conocer esta perspectiva, yo creo que tiene que ver con el cambio que se requiere para la vida en sociedad que van a tener nuestras hijas e hijos en el siglo XXI. Todos hemos visto cómo la pandemia cambió el orden, la estructura, la inercia en la que veníamos navegando. Parecía que el mundo era un mundo sin grandes alteraciones, sin grandes movimientos, la gran paz de los últimos 30, 40 años, sin grandes guerras, sin grandes crisis humanitarias, nos hacía pensar que incluso íbamos a superar la pobreza, como lo pronosticaron algunos organismos internacionales en el año 2025, que ya no iba a haber más hambre en el mundo, y se generaba una sensación de estabilidad y certeza hacia el futuro. Parecía que la tecnología había llegado para resolver grandes problemas de la humanidad. Sin embargo, desde distintas fuentes, de distintos lugares, de distintos centros de pensamiento se venía alertando que el mundo vivía una situación de inestabilidad enorme y que el siglo XXI iba a ser un siglo de incertidumbre, volatilidad, ansiedad y dificultad de predecir cómo va a ser el futuro. Se ha llamado VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ansiedad. Vivir en entornos de este tipo será el mundo en el cual van a vivir nuestras hijas e hijos. Van a vivir en un mundo donde el calentamiento global pone en tela de juicio y en suspenso, en puntos suspensivos, qué va a pasar en el mundo, cómo será el mundo en el cual ellos vivirán. Esto hace 10 años atrás, nosotros en la Universidad de Chile, en el Centro para el Cambio Climático, intentábamos promover una preocupación de empresas, de organismos públicos respecto a este tema, pero era una voz en el desierto. La gente no tomaba conciencia de la relevancia que tiene el cambio climático para lo que va a ser la vida de nuestros hijos. Pero no solo eso, la obsolescencia del conocimiento, el fin de las profesiones, la necesidad de aprendizaje constante durante toda la vida de hombres y mujeres para poder adaptarse a entornos cambiantes es uno de los temas centrales, o una de las habilidades centrales que tienen que tener nuestras hijas e hijos para vivir en el siglo XXI. Yo tengo 3 hijas pequeñas, serán ciudadanas del siglo XXI en plenitud. La tecnología en los últimos 5 años nos ha mostrado que incluso la vida eterna será posible, que las personas podrán alargar los telómeros de sus células para poder volver a tener de 40 a 50 años, tener 20 a 30 años. ¿Qué puede pasar en un mundo con personas que no mueren, con personas que tienen una esperanza de vida cada vez más larga, pero que no han aprendido a convivir
ni ha aprendido a aprender para vivir en entornos totalmente distintos? Parecía que esto no era tan cierto, pero la pandemia produjo una crisis enorme. Y los mismos profesores y educadores tuvieron que aprender a usar la tecnología, aprender a usar proyecciones, Zoom, sistemas Mentimeter, a utilizar Muro, a utilizar diversas tecnologías que antes no conocían, aprender a hablar una cámara, aprender cómo manejar un sistema para poder montar un video y poder cambiar las formas que requerían las plataformas sincrónicas o asincrónicas de educación. Por lo tanto, los últimos 2 años nos han mostrado que hay una cosa que sí tienen que aprender los estudiantes, que es aprender a aprender, porque van a tener que aprender durante toda la vida. La nueva educación se hace cargo esencialmente de esto. Se hace cargo de que la educación evolucione hacia el metaaprendizaje, o sea, que nuestras niñas y niños no solo saquen buenas notas en las materias que aprendieron ahora, sino que lleva a los estudiantes a dejar de ser un sábelo-todo para ser un apréndelo todo. Esa frase me parece una buena síntesis de lo que es la nueva educación. La educación tradicional ha hecho que nuestros niños sean sabelotodos, los buenos estudiantes. La nueva educación propone que sus hijos sean personas que no paran de aprender durante toda la vida. Y cualquiera que tiene un hijo o una hija que hoy día se enfrenta a un tablet, a un celular o un computador, se da cuenta que esto ya está comenzando a pasar en el sistema nervioso de niñas y niños. Ya comienzan a aprender de forma autónoma. Y durante la pandemia, la clase vertical, unilateral, en donde hay una persona que habla y los otros escuchan, para luego reproducir en una prueba materias que fueron memorizadas, saben que ese paradigma, esa lógica de educación está obsoleta. Y no solo no funciona en sí misma, sino que no da respuesta a las necesidades que van a tener hombres y mujeres en un mundo tan cambiante y tan vertiginoso como el mundo que viene. Entonces, en este nuevo paradigma, ¿cómo cambia el rol del profesor y cómo cambia el rol del estudiante? Voy a decir algo que es un poco complicado, ¿eh? Aquí voy a arriesgarme un poquito. Complicado de entender, de entender, pero si lo hago lento yo creo que se puede entender. Mira, hay ocasiones en que las soluciones intentadas son parte del problema. ¿Sí? Ya dije que no era fácil de entender. Hay ocasiones en que las soluciones intentadas son parte del problema. Es como si yo estuviese en un laberinto y doblo en una esquina para salir del laberinto y no salgo, ¿no? Después busco otra esquina y no salgo. Busco otra esquina y no salgo. Las soluciones intentadas van a ser seguir buscando esquinas para salir del laberinto. Pero si me doy cuenta que estoy en una pesadilla, las preguntas de por cuál es el laberinto, cuál es el pasillo, aumentan la angustia y no me hacen salir de la pesadilla. Pero si yo me pregunto, ¿no será que estoy durmiendo? Yo cambio la pregunta. Es un buen ejemplo para explicar esto que dijo Václavic, que a veces las soluciones intentadas son parte del problema. Y cuando eso ocurre, el problema es el problema. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo es el problema. Ahora lo quiero llevar al mundo educativo. Tú antes de comenzar el programa me decías, oye, hemos gastado tanta plata como Estado en poder mejorar la educación y no hemos logrado mejorarla. O sea, son millones y millones de dólares que se gastan año tras año en mejorar la educación y hasta antes de la pandemia, no vamos a tomar la pandemia en cuenta porque ha generado una crisis de aprendizaje, pero hasta antes de eso los puntajes en matemática y en lenguaje sencillamente no habían mejorado. ¿Por qué gastando tanto más no tenemos mejores rendimientos? Y es porque la pregunta se agotó. La pregunta que nos estábamos haciendo es la que hay que cambiar. La pregunta que nos estábamos haciendo sobre cómo educar mejor es un error. Y la pregunta que nos estábamos haciendo y que todavía nos hacemos en las escuelas del mundo y que es el gran cambio de paradigma, porque este es el cambio de fondo, es que debemos dejar de preguntarnos cómo enseñar mejor. Y esto parece un contrasentido. Para cualquier persona que se dedica a la educación, pensar que hay que dejar de preguntarnos cómo enseñar mejor parece algo absurdo porque ha dedicado toda su vida a ese paradigma, a cómo enseñar mejor. Y el cambio paradigmático tiene que ver con cambiar la pregunta por cómo enseñar mejor, por cómo aprenden más y mejor las niñas y niños en nuestras escuelas. Y esta pregunta es tremenda. Si tú lo logras ver la diferencia que hay entre preguntarse cómo enseñar mejor versus cómo aprenden más y mejor,
es que el mundo cambia. O sea, es de seguir buscando una esquina para escapar del laberinto a decir, hey, estoy en una pesadilla, tengo que despertar. Te resuelve problemas y abre una nueva zona de rendimientos crecientes en los resultados educativos. Piensa lo siguiente. Finlandia, que todos lo conocen, ha migrado a la nueva educación hace mucho tiempo. Lo ha hecho Irlanda con éxito enorme en la última década. Lo está haciendo Cataluña y California. Pero la principal diferencia se marca con Singapur. Singapur tiene los mismos resultados en las pruebas estandarizadas que Finlandia, solo que Singapur lo hace con 12 a 10 horas de enseñanza al día, mientras que Finlandia lo hace con 4. Para cualquier administrador, esta respuesta es sumamente interesante, porque 4 horas al día significa muchos menos recursos destinados a tener personas sentadas en un aula aprendiendo. Por lo tanto, la diferencia entre el cambio paradigmático tiene que ver que con menos recursos estamos teniendo resultados mucho más poderosos a la hora de educar que con los resultados que el viejo paradigma basado en la enseñanza nos proveía. Interesante. ¿Sabemos cuál debería ser en este nuevo paradigma de nueva educación el rol del estudiante, el rol del profesor? ¿Y cómo entra aquí el rol del apoderado? A ver, creo que no respondí la pregunta anterior completo entonces, porque no marqué a partir de esto cuál era el cambio en el rol de los apoderados, o sea, de los profesores y los estudiantes. Sí, el nuevo paradigma pone el foco en el aprendizaje y no en la enseñanza, evidentemente cambia el rol del profesor, porque el profesor ya no tiene que dedicarse a enseñar de forma principal. Esto no quiere decir que el profesor no tenga que de pronto dar indicaciones de cómo hacer algo, ¿no? Y que el profesor no sea el albacea de ciertos conocimientos que de alguna manera puede entregar a los estudiantes. Pero el rol del profesor cambia totalmente de ser un enseñador a ser un entornador. De ser un enseñador a ser un entornador. Esto significa de ser alguien que es el que es escuchado y al cual se le siguen las instrucciones, a alguien que crea un entorno de aprendizaje donde los estudiantes dejan de ser receptáculos que reciben una materia para luego vomitarla en una prueba y después olvidar, ¿no? Esta educación bulímica y amnésica en la que hemos vivido durante toda nuestra vida. Todos los que estamos aquí y en las casas, todos tenemos una experiencia en común, todos hemos sido estudiantes y sabemos lo que significa calentar la materia, vomitarla en una prueba y olvidarla después. Bueno, eso se acaba. Ese desafío ya no existe más. Si tú terminas con ese desafío, entonces el desafío, ¿cuál es? El desafío es plantearnos problemas, plantearnos interrogantes y trabajar de forma colaborativa como estudiantes para poder resolver esos problemas, resolver esas interrogantes y mostrar a nuestra comunidad lo que hemos aprendido a partir de un proyecto, a partir de un trabajo social, a partir de una investigación científica y tecnológica, a partir del desarrollo de un prototipo robótico, lo que tú quieras. Pero como colectivo los estudiantes dejan de vivir, dejan de aprender basados en la obediencia y en la subordinación y comienzan a aprender a partir de la curiosidad, el propósito, la creación y el descubrimiento colectivo. Ahora, la segunda pregunta que me haces sobre el rol de los padres y madres. Primero que yo lo que debería pasar, y ojalá que el colegio inglés lo haga, y aquí me arriesgo a acelerar el proceso de cambio, es que termine con esto de que se llama centro de padres. Porque principalmente vienen madres. Y no sé por qué todavía en Chile seguimos teniendo centros de padres. ¿Sí? Invito a que hagan una reflexión sobre este tema, dado que los temas de género empiezan a tener mayor resonancia en nuestro país. Las escuelas de vanguardia en Europa hablan de centros de familias, ¿sí? Hablan del concepto de familias, porque evidentemente incluye no solo padres y madres, sino también a abuelas u otros cuidadores o personas de otros géneros. Bueno, te abre la posibilidad que sea mucho más inclusivo el lenguaje. Pero dicho eso, yo creo que el rol de las familias es un rol entornador también. O sea, padres, madres, abuelas, abuelos, cuidadores, quienes quiera que sean, quienes están en el entorno, todos. Porque fíjate tú que hasta ahora las reuniones de apoderados, como le llamamos en Chile, que excluyen a los estudiantes de la reunión. O sea, los estudiantes están fuera. Es como una reunión secreta entre el educador y el papá, la mamá, que sé yo, la abuela, quien quiera que sea el cuidador, y ojalá que no se enteren los niños de lo que está pasando en esa reunión. Y la verdad es que las reuniones son bastante aburridas. En general tienen que ver con información unilateral que los profesores le dan a los que asisten,
hablan de dinero, de cuotas y cosas como administrativas. Sí. Y después, qué sé yo, se orientan, a veces hacen escuelas para padres en que los profesores tratan a los adultos como niños otra vez. Y los sientan en la misma silla y le dicen, ahora le vamos a dar clase cómo ser papá, cómo ser mamá. Hay versiones más evolucionadas de esto, que se hacen talleres y actividades, todo lo que tú quieras. Pero sigue la lógica de usted viene aquí a aprender a ser papá. Entonces nosotros también estamos enseñando. Sigue la lógica de la enseñanza. O sea, sigue el paradigma de enseñar del profesor enseñador con ahora el apoderado aprendedor, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la nueva lógica no. En la nueva lógica de nueva educación, el niño, la niña, el estudiante siguen siendo el centro del proceso de aprendizaje y la familia es una familia que participa apoyando los proyectos que los niños están desarrollando y sobre todo celebrando los éxitos y los avances que estas niñas y niños tienen. Aquí hay un cambio sumamente importante. La escuela tradicional lo que plantea es que te llaman como apoderado al colegio cuando tu hijo ha metido la pata. ¿Sí? De hecho, los apoderados de los niños más brillantes y no problemáticos, casi el profesor no los conoce. El profesor conoce más bien a los niños que están teniendo problemas. El niño tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de conducta. Ese papá viene más al colegio. Si te llaman al apoderado, eso es una situación complicada. O pasó algo no bueno, porque vamos a llamar a tu apoderado. Entonces, los apoderados ojalá que estén lo menos posible dentro del colegio. De hecho, hay colegios que tienen prohibido el ingreso a los apoderados. El apoderado llega a la puerta, pide permiso, está un poco asustado con esto, ¿no? Entonces, esa lógica cambia porque los apoderados ahora son entornadores del proceso de aprendizaje y son celebradores del proceso de aprendizaje. Hay una empresa en Chile que ha tenido mucho éxito que se llama Papi Notas, que inventaron un sistema de libreta de notas por internet, pero lo más interesante que tuvieron, y por eso se han ganado todos los premios que se han ganado, es porque se orientaron a darle buenas noticias a los papás respecto a su hijo. Entonces, esto es muy interesante, ¿eh? ¿Cuáles son las buenas noticias que los papás, que los profesores le dan a sus hijos respecto de su proceso de aprendizaje? ¿Por qué la educación tradicional, al poner el ojo en la corrección de las desviaciones negativas del aprendizaje o de la conducta, interactúa con los adultos para darle malas noticias? ¿Por qué no da buenas noticias? Y la respuesta es terrible, es porque no las ve. Porque las buenas noticias son notas, que son un 7, un 6. Eso es lo más que podría hablar. Si usted apura a un profesor para que llene la parte socioafectiva y cómo es esa niña o ese niño, qué intereses tiene, en qué cosas es bueno, qué cosas éticas ha desarrollado, el profesor está tan ocupado en poner notas y en pasar clases que no tiene momentos para poder acceder al mundo interior del niño, entonces no tiene nada que contar. Los profesores en el sistema actual tienen muy poco que decir de la vida, del ser, del convivir del estudiante. Solo pueden hablar de la calificación que tuvo y cómo es que llegó a tener esa calificación. Pero le cuesta tener información que devolver a padres y madres respecto de quiénes son y de cómo viven. En esta nueva educación, dado que el profesor es un entornador y está observando cómo los niños trabajan, tiene mucha más información que compartir con papá. Entonces, papá y mamá se juntan a conversar con educadores, con los niños, y comienzan a conversar sobre ellos, su identidad, su proyecto y su propósito. Hay algo súper concreto que se hace en escuelas de vanguardia en Europa que vale la pena compartir, y es que la evaluación final del curso, los papás y las mamás tienen un rol. Y las rúbricas de evaluación son compartidas con los papás y con la mamá. Entonces tú no tienes una nota que te llega, sino que tú tienes una rúbrica, que para los que no las conocen, los invito a que las conozcan, que me imagino que en el colegio inglés las tienen, de qué es, por qué el niño le fue como le fue, a la niña le fue como le fue, y qué cosas debería hacer para poder mejorar su desempeño en tal o cual ámbito de conocimiento. Esto es transformar al papá y a la mamá en un aliado del aprendizaje, pero con un camino hecho. No solo para poder corregir cuando alguien se porta mal, sino, mira, esto está aprendiendo tu hija, esto está aprendiendo tu hijo, en esto se le da bien, esto aquí hay que apoyarlo porque esto tiene ciertas dificultades, te sugeriríamos hacer A, B, C. Entonces el papá y la mamá empiezan a tener un rol más activo y sobre todo hay muy buenas noticias para que puedan conocer más y mejor a sus hijas e hijos. Bien, interesante lo que estamos escuchando, ¿no? Quedamos muy entusiasmados con este nuevo paradigma del que hablas tú, porque tú bien lo dijiste, nosotros fuimos parte del otro, donde estábamos sentados como un recipiente vacío y teníamos que recibir, y el profesor trabajaba arduamente para llenar ese recipiente.
y como tú bien lo dijiste, después uno devolvía todo eso en un examen y después era la nota. Pero después te olvidabas de todo eso. Me gustó eso que dijiste, ¿ya? Aprender para estar aprendiendo siempre y no solo aprender para ponerlo en un papel. ¡Qué bien! Bien, hemos aprendido bastante sobre lo que ha significado esta pandemia del COVID también. Y ya lo decía Arnoldo, hay aprendizajes que no teníamos antes del 2019 y que ahora sí los hemos adquirido. Pero hay uno que tenemos que seguir conservando y son los cuidados que todavía debemos mantener. Veamos unas pequeñas recomendaciones acerca de lo que significa prevenirnos del contagio. Es muy importante continuar con las medidas de prevención que recomiendan los expertos. Aliméntate de manera saludable. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón, al menos durante 20 segundos, o aplica desinfectante a base de alcohol. No toques tu cara con las manos, aun cuando sientas que están limpias. Desinfecta las superficies y objetos que tocas como mesas, tabletas, manijas de puertas, barandales, teclados, controles de televisión y juguetes. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. No compartas cubiertos, comida o bebidas con tu familia. Y si tienes un celular, no lo prestes por ahora. Si te sientes enfermo, avisa a tus papás. Quédate en casa. Es importante que no salgas y consulta a un doctor. Cubre tu nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser. Mantén la sana distancia y usa cubrebocas. En estos momentos es obligatorio para todos. En contexto, el programa de capellanía, interesante lo que en este día estamos aprendiendo con respecto a la nueva educación. Pero queremos sumar a nuestros televidentes, podríamos decir, o a quienes son parte de nuestro canal en YouTube de nuestro colegio inglés. Saludamos al presidente del Centro General de Padres, que ya él muy temprano estaba muy preocupado de nuestro programa. Saludamos también a los funcionarios de nuestro colegio, que están también colaborando con su apoyo en compartir esta transmisión con los apoderados y con todos los que estén interesados en ahondar en esta temática tan interesante como es la nueva educación. Y también saludamos, por supuesto, a los que probablemente en horas más tarde se van a conectar, van a tomar apunte, Arnoldo, van a tomar apunte aquí de cada cosa que se ha dicho y probablemente en los días posteriores van a traer las consultas, pero también nuestro saludo para ellos. Pastor, ¿qué viene en esta segunda parte? Bien, vamos a ahondar un poquito más y le voy a dejar la consulta lanzada a Arnoldo. La tecnología es importante hoy. Si para nosotros los mayores, cuánto más para los nativos digitales y los niños que se manejan muy bien. ¿Cuál es el rol de la tecnología en esta nueva educación? Pero antes de eso, quisiera preguntarle a nuestro director, ¿cómo él está percibiendo, cómo él está recibiendo esto que Arnoldo nos está contando? Porque él como que nos está mostrando el camino hacia dónde va la educación, la nueva educación, y cómo nosotros en perspectiva vamos a ir introduciéndonos en este camino. Director. Bueno, interesante lo que se ha conversado. Yo creo que es muy importante dar esta información, ¿cierto? Y estaba pensando Arnoldo estaba pensando en Pastor, el Centro de Padres, ¿ya? Bueno, que ya deberíamos cambiarle el nombre, pero principalmente mi preocupación, porque un tiempo atrás, ¿cierto?, vivimos algunas dificultades, donde yo creo que el aporte que debe hacer la comunidad, y principalmente los apoderados, es fundamental para el proceso de enseñanza de los estudiantes. Yo creo que este cambio de paradigma necesitamos la ayuda de nuestros apoderados. Y me resalta un poco la pregunta, o salta la pregunta es, ¿cuál es el aporte significativo que pueden hacer los apoderados en todo este proceso de cambio? Me interesa porque no solamente va a haber un apoyo, ¿cierto?, y un respaldo de nuestros profesores a este proceso, a este nuevo paradigma,
pero cuál es el rol fundamental también que deben cumplir nuestros apoderados y de qué formas también nos pueden apoyar en toda esta gestión y este proceso de cambio. Yo creo que sería importante saberlo también. Sí, mira, voy a responder ambas preguntas. Primero, no tengo tan claro el día ni la hora, me imagino que tú mucho mejor que yo, pero vamos a tener un espacio para conversar en vivo y en directo. Es mañana, ¿no? El día de mañana a las 18 horas nos vamos a estar con el Centro de Padres para que sepan que vamos a tener un tiempo también para poder conversar con Arnoldo. Es fundamental este proceso. Durante este año vamos a estar en muchas conversaciones. No vamos a implementar no se va a implementar ningún cambio ni transformación ahora. Lo único que tenemos que hacer durante estos meses es poder conversar, conocer, empaparnos de la mirada, resolver preguntas, y el proceso de cambio irá de forma orgánica, poco a poco, produciendo transformaciones que tienen que ser vistas y valoradas por todas y todos de una manera muy positiva. Ahora, yendo a tu pregunta sobre el impacto de la tecnología, fíjate que yo creo que la tecnología es una muy buena pregunta porque le pega como en el centro al origen de la nueva educación. La nueva educación, aunque parezca una contradicción, no es nueva. La nueva educación es bastante vieja. La nueva educación comienza aproximadamente con María Montessori a principios del siglo pasado. John Dewey, Paulo Freire, Neil, Illich, Fornet, Ferran, las escuelas libres. Hay un montón de iniciativas, Rosa Sensat mismo en Cataluña y otros, que desde hace más de 100 años vienen planteando que la educación tal cual como estaba planteada no respondía a las necesidades de evolución societal que requería el siglo XX y con mayor razón el siglo XXI. O sea, hay distintas anomalías que se declararon como problemáticas respecto a la educación tradicional. Por ejemplo, que educaba de una manera muy débil o no ponía énfasis en el desarrollo del ser ni en el desarrollo del convivir. Y terminábamos teniendo ciudadanas y ciudadanos que han sido oprimidos por un sistema de educación que genera mucho resentimiento y que luego se detona en un malestar social inconducible que va en cualquier dirección y que puede ser autodestructivo para los mismos sistemas sociales. Entonces, tanto desde esa perspectiva más política, como la de la perspectiva de la felicidad y la plenitud, como de lo que tú planteabas, esto de querer aprender durante toda la vida. Las personas terminan su proceso de formación de enseñanza media y la mayoría de esas personas no vuelve a aprender nada más en toda su vida. O es lo que le toca aprender por rebote, por aquí y por allá, pero tú ves que las personas no tienen una fascinación por educarse o por aprender. Es más bien un suplicio, un deber, un sacrificio, más que un gusto, un placer, un entretenimiento. Y lo que ha generado la llegada de la tecnología es un cambio en las condiciones de borde respecto de este tema. Porque antes de Internet, antes de la era del conocimiento, el conocimiento estaba en una biblioteca como esta, en la que estamos ahora, o estaba en la cabeza de los adultos. Y tú tenías que o guardar silencio y hacer fila para pedir prestado un libro, o tener que soportar a un adulto diciéndote quédate callado, escúchame y haz lo que te digo, porque además no era educación personalizada, era para 30 o 40 y te tocaba lo que podías agarrar. Los cambios de condiciones de borde que generó la acumulación de conocimiento, de información en Internet, más que de conocimiento, de información, cada vez más creciente, cada vez más articulado y cada vez más organizado como conocimiento por medio de plataformas online que hoy día entregan formación asincrónica de manera totalmente caleidoscópica. YouTube, hoy día hay niños que generan tutoriales en YouTube para enseñarle a otros niños cómo hacer tal o cual cosa. La tecnología lo que hizo fue romper la verticalidad de aquel que poseía el conocimiento. Esto me lo explicaba muy bien un profesor de música. Me decía, que es metodista, y Cristian Sáez, en Concepción, me decía, Arnoldo, tú no sabes lo que era tratar de tener una partitura o que alguien te enseñara algo o una escala para tocar guitarra. Había que pedir por favor, si le caía mal al profesor no te lo enseñaba mal, y antes saber tocar una postura, saberse una canción, sacar una canción y entregársela a alguien estaba en manos de aquel que tenía el conocimiento y si te quería te lo daba y se tenía que producir una relación de simpatía, seducción o subordinación o que yo le pagara para que me entregara, mientras que hoy eso fue liberado. Y hoy día niñas y niños del mundo pueden estudiar música, guitarra, piano de manera totalmente autónoma por medio de la tecnología. Entonces,
Hay hoy unas condiciones de borde para que el aprendizaje colaborativo florezca distintas a las que habían el siglo pasado cuando Johnson & Johnson proclamaba el aprendizaje colaborativo. O sea, cambiaron las condiciones de borde y aquello que era una buena idea, que juntos aprendemos más, sí, en colaboración y no en competencia se aprende más, pero con un entorno tecnológico que te provee la información para generar conocimiento y articularlo, la explosión que están teniendo las escuelas de nueva educación en el mundo es enorme porque están teniendo mejores resultados en las pruebas estandarizadas que las escuelas academicistas tradicionales que hoy día ya llegaron a estas zonas de rendimientos decrecientes, producto que la enseñanza se agotó y estamos entrando en una nueva era de aprendizaje y conocimiento. Muy bien, interesante lo que estamos aprendiendo y me imagino que todo esto después se va a ir profundizando y esperamos que más temprano que tarde nuestro colegio comience también a tener como la nueva educación una mirada hacia donde nosotros nos tenemos que dirigir. Arnoldo, ¿de qué manera se relacionan los actores educativos en este nuevo paradigma de la nueva educación? Mira, la educación tradicional, y acá todavía en el colegio inglés tenemos restos de ello porque estamos en proceso, ¿no? Yo te diría, bueno, todas las escuelas en Chile tienen separados la convivencia del aprendizaje. Esto es clarísimo. Hay un grupo de personas a cargo de la convivencia y otra persona a cargo del aprendizaje. Y aquí hay una trampa para cualquier persona que ya esté siguiendo el hilo de lo que estamos planteando, porque supone que el aprendizaje excluye a la convivencia. O sea, es como que cuando los estudiantes están en aula con un profesor dando una clase, ahí no hay convivencia. Porque los encargados de convivencia no están ahí, están fuera. Sin embargo, el aula vertical es un espacio tremendamente poderoso y recurrente de educación de la convivencia. Y lo que hace es decir que convivir es callar, guardar silencio y obedecer. Eso es una buena convivencia. Y todos sabemos que callar, guardar silencio y obedecer genera gravísimos problemas de convivencia, porque genera malestar y luego genera pérdida de la calidad del tejido social y lo que va generando es condiciones de borde para la ruptura de la armonía y la vida en sociedad. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos hoy día es cómo todos los actores del sistema son educadores del convivir, del vivir y el convivir, del ser y el convivir en otros. Yo creo que cuando Delors planteó los 4 pilares del aprendizaje, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a ser, lo hizo con la mejor de las intenciones, pero al separar, hubo algunos que dijeron, ya yo me hago cargo del ser, el capellán se hará cargo del ser y del convivir, y el director académico será cargo del aprendizaje. Y esa separación que se generó hoy día desaparece, ¿no? Es como, por decirlo en lenguaje cristiano, el velo del templo se rajó. Y ya no hay más lugar santísimo y lugar santo, ¿eh? Se produce una fusión entre lo que sería el aprendizaje y la convivencia, dado que, mira, fíjate que la convivencia hasta ahora ha sido para generar condiciones de orden para el aprendizaje. Entonces, un niño se porta mal y ¿qué hace el profesor? Llama al inspector general, llama al encargado de convivencia, al psicólogo, hay como una serie de entes que están afuera que tienen que ordenar y regular a la niña o al niño para que entre a la sala y siga ordenado en el proceso de aprendizaje. Bueno, esa lógica es terrible para los que están afuera, porque los encargados de convivencia no están encargados de convivencia, están encargados de orden, de ordenar al desordenado, ¿sí? De hecho, todavía en nuestros colegios el encargado de convivencia existe, pero todavía no le hemos terminado de cambiar el nombre a los inspectores. Se llaman inspector general, que es casi lo mismo que general inspector. O sea, ahí hay un juego, el inspector de patio, que viene incluso de lo, como diría Foucault, de estructuras como la cárcel, estructuras como el hospital, que son estructuras verticales y represivas que se reproducen en la escuela. Entonces, pero para un encargado de convivencia,
que hoy día lamentablemente los encargados de convivencia más bien parece un juzgado de policía local, con todo lo que ha sido la protocolización de la convivencia, y que en vez de preocuparnos del convivir estamos preocupados de resolver conflictos. Yo digo, pero ¿por qué estamos preocupados? ¿Acaso la convivencia es resolver conflictos? La convivencia no es resolver conflictos, es anticiparnos para vivir bien y no tener conflictos. Pero dado que el sistema lo que privilegia es el orden y el silencio, entonces vamos a generar muchos conflictos y necesitamos que los encargados... En Nueva Educación, cuando tú estás con proyectos, trabajando en un aula grande como esta, la que estamos aquí, preciosa, con niñas y niños trabajando en proyectos y en equipo, el ruido va a ser enorme. Pero es un ruido de trabajo, es un ruido de gente conversando y creando. Entonces, ¿quiénes son los preocupados de educar el convivir? Todos los adultos que están dentro del sistema, y los roles cambian. Y ya hay colegios en Europa donde no hay recreo, o sea que el encargado de patio se le acaba el trabajo, por decirlo de alguna manera. Se le acaba el trabajo, no, cambia, entra al espacio educativo. El fonoaudiólogo entra al espacio educativo, el psicólogo entra al espacio educativo, el trabajador social entra al espacio educativo y ayuda a los educadores a mirar cómo niñas y niñas trabajan en conjunto. Porque aquí es donde ocurre el aprendizaje en la convivencia. Y ese es el gran cambio en Nueva Educación. El aprendizaje ocurre en la convivencia. No es convivimos para aprender. No. Aprendemos en la convivencia, trabajando en forma colaborativa. Muy interesante. Bien, estamos prácticamente terminando nuestra entrevista. Muy interesante. Arnoldo, yo espero que esta no sea la primera ni la última. Tú vas a estar acompañándonos bastante tiempo, así que claro que este espacio en algún momento vamos a volver a juntarnos y seguramente la temática va a ir en la nueva en la nueva educación, pero seguramente va profundizando algunos aspectos que vamos a ir viendo en ese momento. Muy bien, gracias Arnoldo, gracias, Moisés, director. Estamos en el mes de agosto y en el mes de agosto el énfasis valórico del mes de agosto tiene que ver con la gratitud. El énfasis valórico tiene que ver con la gratitud. Eso es lo que hacemos en cada uno de los meses del año. Tenemos un énfasis valórico. Ahí está, la gratitud. Debemos ser agradecidos. Bien. También quiero que veamos un pequeño video. Ahí hay 5 razones para agradecer a Dios. No solamente tenemos que ser agradecidos con las personas, también tenemos que agradecer a Dios. Eso es lo que estamos enseñando en el énfasis valórico del mes de agosto. Veamos un pequeño video sobre el sistema de admisión escolar, que les parece que también es importante. Y ya estamos en el mes de agosto y esto tiene que ver. Veamos. Postular es sencillo. Si eres apoderado, deberás ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl y elegir los establecimientos donde más te gustaría que tus niños y niñas estudien. Veamos algunos tips que te serán de utilidad durante el proceso de admisión escolar. Tómate tu tiempo para descubrir establecimientos que no conoces. Procura informarte bien sobre cada uno de ellos y leer con detención sus proyectos educativos y reglamentos internos. Un buen ejercicio antes de comenzar tu búsqueda es listar las características que consideras más relevantes al momento de elegir un colegio, como por ejemplo, tamaño, número de estudiantes, proyecto educativo, programa de integración escolar, actividades extracurriculares, entre muchas otras. Visita los establecimientos que más llamen tu atención, conversa con sus directivos, docentes, apoderados y estudiantes. ¿Cómo debo postular? 1. Postula a la mayor cantidad de colegios posibles. Así mejorarás las posibilidades de que tu niño o niña sea admitido en alguno de ellos. Debes tener presente que elegir pocos establecimientos no aumenta tus probabilidades en el sistema de admisión. 2. Si postulas a establecimientos muy solicitados, es importante que también incluyas colegios con menos demanda. 3. Postula a los colegios en el verdadero orden de preferencia en que te gustaría quedar, sin importar la disponibilidad de vacantes que tengan. Porque en el caso de no ser admitido en tu primera preferencia, el sistema automáticamente intentará asignarte la segunda o la tercera. 4. Una vez que envíes tu postulación, puedes agregar, cambiar y eliminar establecimientos de tu listado, las veces que consideres necesarias dentro del plazo establecido.
Muy bien, ahí estaba entonces con el sistema de admisión escolar. Arnoldo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la Gracias invitación. por todo lo que nos has contado, interesante, y te damos gracias por eso. Gracias también a José Insunza, nuestro director. Bueno, aprovechar también que seguiremos reuniéndonos con Arnoldo, estaremos trabajando hoy día en la tarde con el nivel inicial, prontamente con el directorio, y mañana, como ya está prometido, nos vamos a reunir con el centro de padres, así que Nos vemos. nos vemos prontamente, así que muchas gracias, Pastor, también por la invitación. Bueno, muchas gracias. El próximo martes 30 de agosto nos vamos a reunir igual que hoy. Otros invitados, otra temática y bueno, pero todo en contexto. Porque ese es nuestro programa en el día de hoy y lo va a hacer en toda esta temporada. Que el Señor les bendiga a todos y a todas, y nuestra comunidad educativa siempre está en nuestras oraciones. Dios les bendiga. Gracias y nos estamos viendo. Igualmente, nos vemos.